Imagina por un momento que pudieras ver el mundo a través de los ojos de alguien que ha aprendido a vivir con solo lo esencial. Alguien que no acumula, no atesora, no guarda por si acaso. Alguien que ha descubierto que la verdadera abundancia no está en lo que posees, sino en el espacio que dejas libre. Ahora, imagina que esa persona eres tú. ¿Cómo sería tu vida si cada objeto en tu casa tuviera un propósito claro? Si cada rincón de tu hogar respirara tranquilidad en lugar de acumular polvo y olvido. Si en lugar de sentirte abrumado por tus pertenencias, te sintieras liberado por ellas. Los japoneses tienen una palabra para esto: amar. No es un concepto fácil de traducir, porque no se refiere simplemente al espacio vacío, sino a ese intervalo intencional que hace que todo lo demás cobre sentido. Es el silencio entre las notas de una melodía, el blanco en un lienzo que permite que los colores brillen, el hueco en un armario que no es falta, sino posibilidad. En una cultura donde la impermanencia es una realidad constante, donde un terremoto puede borrar en segundos lo que tardó años en construirse, han aprendido que aferrarse a lo material es como intentar abrazar el agua. Cuanto más fuerte aprietas, más escurre entre tus dedos. Pero hay algo más profundo aún. En Japón, no se trata solo de tener menos cosas, sino de una relación completamente diferente con lo que se posee. Cada objeto se elige con cuidado, se cuida con esmero y se usa con intención. Nada es arbitrario, nada es por si acaso. Porque han comprendido algo que en Occidente a menudo olvidamos: lo que no usa te usa a ti. Cada cosa que guardas sin propósito ocupa no solo espacio físico, sino mental. Cada por si acaso es una decisión pendiente, una carga invisible que restringe tu libertad, sin que te des cuenta. ¿Te has parado a pensar cuántas cosas en tu casa no has usado en el último año? ¿Cuántos objetos guardas por obligación, por culpa o por miedo a perder algo que en realidad ya no te sirve? Los japoneses tienen un ritual para esto, en el osuji, una limpieza profunda que no es solo física, sino emocional. No se trata de tirar, sino de honrar, de mirar cada objeto y preguntarse: ¿esto me representa? ¿Me aporta paz? ¿Lo necesito realmente? Y si la respuesta es no, se agradece su servicio y se deja ir. Porque en el fondo, saben que lo que no te sirve, te esclaviza. Esta filosofía no nace de la frialdad, sino del respeto. Respeto por el espacio, por el tiempo, por uno mismo. En un mundo donde el consumismo nos dice que la felicidad está en tener más, los japoneses nos enseñan que está en necesitar menos. No porque sea una virtud en sí misma, sino porque al soltar lo innecesario, creas espacio para lo que realmente importa, tiempo para lo que amas, energía para lo que te apasiona, claridad para lo que te define. Así que la próxima vez que abras un cajón repleto de cosas que no usas, hazte esta pregunta: ¿estoy guardando estos objetos? ¿O son estos objetos los que me están guardando a mí? Porque al final, como dice el proverbio japonés, a un hombre sabio no llena su casa, sino su vida. Y la diferencia entre ambas es el espacio que dejas para vivirla. Cuando abres la puerta de una casa japonesa, lo primero que percibes no es el mobiliario elegante, ni los colores armoniosos, ni siquiera ese aroma sutil a té verde que parece flotar en el aire. Lo que realmente te envuelve es una sensación de silencio profundo. Un silencio que no es vacío, sino lleno de presencia. No hay montones de papeles amontonados sobre la mesa del comedor, ni pilas de ropa esperando ser doblada en el sofá, ni ese cajón abarrotado de objetos que guardamos por si algún día sirven para algo. Cada cosa tiene su lugar específico. Cada espacio parece tener una intención clara, y todo el conjunto respira una tranquilidad que parece casi mágica en nuestra sociedad occidental acelerada. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo consiguen que sus hogares sean verdaderos refugios de paz en medio del bullicio del mundo moderno? La respuesta no reside en el metro cuadrado de sus viviendas, ni en su legendaria meticulosidad para la limpieza, ni siquiera en esa disciplina que tanto admiramos. Va mucho más allá de todo eso. Se trata de una filosofía de vida profundamente arraigada que valora lo esencial por encima de lo superfluo, que prioriza la calidad sobre la cantidad y que entiende el valor del espacio vacío como algo sagrado. Mientras que en nuestras culturas occidentales tendemos a acumular objetos que podrían ser útiles algún día. Los japoneses han perfeccionado durante siglos
el arte de vivir solo con lo necesario. Pero esto no se trata simplemente de mantener una casa ordenada. Es una forma completamente distinta de entender la existencia, de relacionarse con el mundo que nos rodea y, lo más importante, de reconectar con nuestra esencia más auténtica en medio del ruido constante que nos envuelve. En nuestra sociedad consumista, tenemos la tendencia a acumular objetos como si fueran medallas que demuestran nuestra existencia. Guardamos esa camiseta del concierto de hace 10 años, aunque ya no nos quede y el grupo ni siquiera nos guste. Ya, conservamos el cargador de un teléfono que hace tiempo dejamos de usar, con la excusa de por si acaso, aunque en el fondo sepamos que nunca lo volveremos a necesitar. Atesoramos libros que compramos con las mejores intenciones, pero que nunca llegamos a abrir. Y regalos que no nos entusiasmaron, pero que conservamos por sentido del deber o por evitar sentir culpa. Decimos que lo hacemos por si acaso, pero ese momento hipotético rara vez llega. Lo que sí llega, inevitablemente, es esa sensación de asfixia, de saturación mental. Esa incapacidad para pensar con claridad en medio de tanto estímulo visual y emocional que nos rodea. Los japoneses, por el contrario, han desarrollado una relación radicalmente diferente con sus pertenencias. Para ellos, cada objeto que entra en su hogar debe tener una razón de ser clara y definida. No se trata de vivir en la austeridad extrema, sino de rodearse únicamente de aquellas cosas que realmente enriquecen sus vidas. Esta diferencia no es casualidad. Tiene sus raíces en una historia marcada por la impermanencia. Un país donde terremotos, tsunamis y tifones pueden borrar en segundos todo lo material. Cuando vives con la conciencia constante de que lo que tienes hoy podría desaparecer mañana, aprendes a valorar lo verdaderamente esencial y a soltar lo demás sin apego innecesario. En la cultura japonesa, el orden no es simplemente una cuestión estética o una obsesión por la limpieza, es una práctica espiritual profunda. Lo que ellos llaman osuji va mucho más allá de una simple limpieza física. Es un ritual de purificación donde cada objeto se examina con preguntas fundamentales. ¿Esto realmente me representa? ¿Me aporta paz interior? ¿Lo necesito de verdad en mi vida? Si la respuesta es negativa, se agradece el servicio que ha prestado y se deja ir. Porque en el fondo, los japoneses comprenden algo que nosotros a menudo olvidamos: lo que poseemos termina por poseernos a nosotros. Una de las ideas más revolucionarias y menos comprendidas en Occidente es el concepto japonés del ma, ese espacio intencional entre las cosas, mientras que en nuestras culturas tendemos a llenar cada rincón, cada superficie disponible, cada momento de nuestro tiempo con actividades y distracciones. El silencio nos incomoda y los espacios vacíos nos parecen un desperdicio, como si dejar algo sin ocupar fuera una oportunidad perdida. Pero en la cultura japonesa, el vacío no es ausencia, sino posibilidad. Es como el silencio entre las notas musicales que hace que la melodía sea hermosa. Es el espacio en blanco del papel que permite que las palabras de un poema respiren. Es ese hueco en el armario que deja margen para lo nuevo, para lo inesperado, para el cambio y la transformación. Este concepto del ma se aplica a todos los aspectos de la vida en Japón. En la decoración de interiores, los muebles se disponen dejando espacio suficiente para moverse con libertad, donde cada objeto tiene su lugar específico y nada sobra. En las conversaciones, los silencios son tan valiosos como las palabras, porque se comprende que a veces lo no dicho tiene más peso que 1000 palabras vacías. En la mente, la ausencia de distracciones innecesarias permite que surjan las ideas más claras y creativas, donde el vacío no es falta de contenido, sino la capacidad de contener lo verdaderamente importante. Cuando eliminas lo superfluo, lo que queda adquiere un valor incalculable. Una sola flor en un jarrón vacío tiene más impacto visual y emocional que un ramo recargado. Un plato sencillo pero presentado con cuidado se disfruta más que un banquete caótico y sobrecargado. Una habitación con solo lo esencial invita al descanso profundo, mejor que un dormitorio abarrotado de objetos innecesarios. Pero el minimalismo japonés no es solo una cuestión de estética o de productividad. La psicología moderna ha comenzado a respaldar con datos científicos lo que los japoneses han sabido intuitivamente durante siglos. El desapego material no solo ordena nuestro espacio físico, sino que transforma nuestra mente y emociones de manera
profunda. Cuando Ana, esa diseñadora gráfica española de la que hablábamos, regresó de su experiencia en Kioto con su apartamento transformado en un espacio minimalista, no solo notó que su casa respiraba tranquilidad, sino que ella misma se sentía más clara, más enfocada y con una paz interior que antes no tenía. Estudios recientes en neurociencia y psicología cognitiva han demostrado que vivir en entornos saturados de objetos no solo genera estrés visual, sino que afecta directamente a nuestra capacidad de concentración, a nuestra toma de decisiones e incluso a nuestra salud emocional. Un estudio publicado en el prestigioso Journal of Environmental Psychology reveló que las personas que viven en espacios desordenados experimentan niveles significativamente más altos de cortisol, la conocida hormona del estrés. Los investigadores midieron los niveles de estrés en dos grupos de participantes, uno en un espacio limpio y ordenado y otro en un ambiente con exceso de objetos y desorganización. Los resultados fueron contundentes. A quienes estaban en el espacio desordenado mostraron un aumento del 34% en los niveles de cortisol, además de una mayor dificultad para procesar información y tomar decisiones efectivas. Esto explica por qué, al principio de su transformación, Ana sentía que algo faltaba en su vida. A pesar de tener un apartamento lleno de cosas, su cerebro estaba constantemente sobrecargado, filtrando estímulos irrelevantes que generaban fatiga mental, sin que ella siquiera fuera consciente de ello. Pero los beneficios del desapego van mucho más allá de la simple reducción del estrés. Cuando Ana comenzó a aplicar el criterio del Tokimeki, ese momento en que preguntarse si cada objeto le hacía latir el corazón, no solo ganó espacio físico en su hogar, sino también claridad mental. Una investigación realizada por la Universidad de Princeton encontró que las personas que viven en entornos minimalistas mejoran su capacidad de enfoque en un impresionante 40%. Al reducir el número de estímulos visuales que compiten por nuestra atención, el cerebro puede dedicar más recursos a lo que realmente importa. Esto se notaba claramente en el trabajo de Ana Nen. Ahora completaba sus diseños con mayor rapidez, cometía menos errores y, lo más importante, experimentaba una sensación de bienestar que antes no tenía. No se trataba de obsesionarse con la limpieza perfecta, sino de crear un entorno que no distrajera su mente de lo verdaderamente esencial. Como esos futones japoneses que se guardan durante el día para dejar espacio a la vida cotidiana. Lo que Ana no sabía en un principio es que, al soltar sus pertenencias, también estaba entrenando a su cerebro para valorar la libertad por encima de la posesión. Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale descubrió algo fascinante. Aunque al principio, el acto de deshacernos de objetos activa la ínsula, esa región cerebral asociada con el dolor y la pérdida. Con el tiempo, el cerebro comienza a activar el córtice prefrontal, relacionado con la toma de decisiones racionales y la sensación de recompensa. Es como si, al practicar el desapego de manera consciente, estuviéramos reeducando a nuestra mente para asociar el acto de soltar con una sensación de liberación. Los primeros días le costó desprenderse de esa bufanda que le había regalado una amiga en la universidad, o del cuaderno lleno de ideas de proyectos que nunca desarrolló. Pero con cada objeto que dejaba ir, sentía un alivio inesperado. Su cerebro estaba aprendiendo una lección valiosa, que menos cosas significan más claridad mental, más sentido de control sobre la propia vida y, en última instancia, una mayor felicidad auténtica. Estos cambios también se reflejaron de manera notable en sus relaciones personales. Antes de su transformación, su apartamento lleno de trastos era un reflejo del caos interior que a veces la llevaba a discutir con su pareja por cosas triviales, como la mesa siempre llena de objetos o el armario que no cerraba correctamente. Pero después de simplificar su espacio, notó que sus conversaciones se volvieron más profundas y significativas, que pasaba más tiempo de calidad con sus seres queridos y que los conflictos cotidianos disminuyeron notablemente. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica lo confirma. Las personas que viven en entornos minimalistas tienden a tener relaciones más satisfactorias, porque al reducir el estrés ambiental y las distracciones, pueden estar más presentes y conectadas con los demás. En Japón, donde los hogares son considerados verdaderos santuarios de calma, esta conexión entre orden físico y conexión humana
es algo natural y profundamente valorado. Las cenas son momentos de conversación real y significativa, sin la distracción constante de la televisión o los móviles. Y las visitas se reciben con té y atención plena, no con prisas entre montones de objetos acumulados. Incluso la calidad del sueño de Ana mejoró notablemente después de adoptar un estilo de vida minimalista. Antes de su transformación, su dormitorio era un verdadero almacén de objetos que nunca usaba. Y aunque no lo relacionaba directamente, dormía mal con frecuencia. Pero después de aplicar los principios del minimalismo, no solo se dormía más rápido, sino que su descanso se volvió más reparador y profundo. Un estudio del Sleep Research Society encontró que las personas que duermen en habitaciones despejadas y ordenadas tienen una calidad de sueño significativamente mejor, porque un entorno ordenado transmite una sensación de seguridad y calma al subconsciente. En la cultura japonesa, donde los dormitorios suelen ser espacios minimalistas con futones que se guardan durante el día. Esta conexión entre orden y descanso reparador es algo que se comprende y valora desde la infancia. Pero quizás el cambio más profundo y significativo que experimentó Ana ocurrió en su autoestima. Al soltar lo superfluo, descubrió que su valor como persona no residía en lo que poseía, sino en quién era y cómo vivía. Un estudio de la Universidad de Harvard respalda esta observación. A las personas que adoptan un estilo de vida minimalista tienden a basar su valor personal menos en las posesiones materiales y más en sus experiencias vitales y en la calidad de sus relaciones. Ana ya no se sentía definida por su colección de tazas decorativas o sus estanterías abarrotadas de libros, sino por sus proyectos creativos, sus aficiones personales y sobre todo, por las personas que realmente amaba. Esto le dio una sensación de propósito y significado que antes no tenía. Cuando intentaba llenar su vida de objetos para compensar un vacío emocional que no comprendía del todo. El minimalismo japonés no es un destino final, sino un camino de transformación continua. No se trata de llegar a tener una casa completamente vacía, sino de crear un espacio, tanto físico como mental, donde lo que realmente importa pueda florecer y desarrollarse plenamente. Puedes comenzar hoy mismo con pequeños pero poderosos gestos que marcarán una gran diferencia en tu vida. Abre ese cajón que todos tenemos, ese que está repleto de objetos que podrían servir algún día. Selecciona solo 3 cosas para donar o tirar, no importa lo pequeñas o insignificantes que parezcan. El simple gesto de soltar es lo verdaderamente importante. Como dice el antiguo proverbio japonés, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Aplica la regla del año a tus pertenencias si no has usado algo en el último año. Y no se trata de un objeto estacional, como un abrigo de invierno o decoraciones navideñas. Es muy probable que no lo necesites realmente. Agradece el servicio que te prestó en su momento y déjalo ir. Recuerda siempre que las cosas están para servirte a ti, no al revés. Crea un armario cápsula con solo 30 prendas que realmente uses y que te hagan sentir bien contigo misma. Guarda el resto en otro lugar. Verás con sorpresa cómo vestirte se vuelve una experiencia más fácil, más placentera y menos estresante, cuando todo lo que tienes te gusta y te queda bien. Dedica un espacio en tu casa solo para ti. Puede ser un simple cojín junto a la ventana, una pequeña mesa con una vela aromática o incluso un rincón con una planta que te guste. Lo importante es que sea un lugar sin distracciones, donde puedas respirar profundamente, reflexionar o simplemente ser sin presión alguna. Antes de realizar cualquier compra nueva, hazte esta pregunta fundamental: ¿esto realmente me hace latir el corazón? Si la respuesta no es un sí entusiasta y sincero, entonces no lo compres. Porque al final, como tan sabiamente dice Marie Kondo, inspirada en la tradición japonesa, la pregunta no es ¿me gusta?, sino ¿me hace feliz? Dedica al menos 10 minutos al día a tomar algo caliente, un té, un café, una infusión, sin distracciones de ningún tipo, sin móvil, sin televisión, sin ruidos externos, solo tú y el momento presente. Verás con asombro cómo este pequeño gesto cotidiano transforma por completo tu relación con el tiempo y contigo misma.
Revisa periódicamente tu teléfono y ordenador. Elimina esas aplicaciones que no usas. Borra las fotos repetidas o borrosas. Y organiza o elimina esos correos electrónicos antiguos que ya no necesitas. Aplica exactamente el mismo criterio que usas con los objetos físicos. Si no lo necesitas, si no te aporta valor, déjalo ir sin remordimientos. Vivir con menos no es una privación, sino una auténtica liberación. Cuando eliminas lo superfluo de tu vida, lo que queda adquiere un valor incalculable. El sabor de la comida se aprecia mucho más cuando no hay distracciones a tu alrededor. Las conversaciones se vuelven más profundas y significativas cuando no hay prisas ni interrupciones constantes. Los momentos cotidianos más simples se convierten en experiencias extraordinarias cuando les prestas tu atención plena y consciente. Los japoneses lo han comprendido perfectamente. Por eso sus hogares son verdaderos oasis de calma en medio del caos del mundo moderno. Por eso sus vidas, aunque ajetreadas, siempre dejan espacio para lo verdaderamente esencial. Porque han entendido a profundidad que la felicidad auténtica no reside en acumular posesiones, sino en saborear cada experiencia, en valorar cada momento. No se trata de tener más, sino de ser más plenamente uno mismo. En una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes de compra más, quiere más, sé más. El minimalismo japonés nos ofrece un mensaje verdaderamente revolucionario. Basta. Basta con lo que tienes. Basta con lo que eres. Porque como expresó con tanta elocuencia el poeta Ryokon, mi choza, olvidada por el mundo, es tan pequeña que el viento la sacude. Pero, cuando bebo mi té de la tarde, ¿qué necesidad tengo de un palacio? Si este mensaje ha resonado profundamente en ti, te propongo un reto sencillo, pero con un potencial transformador. Elige un solo objeto esta semana para soltar algo que no uses, que no te aporte alegría genuina, que ocupe espacio en tu vida, sin darte nada valioso a cambio. Toma un momento para agradecer el servicio que te prestó en su momento y luego déjalo ir con serenidad. Notarás con asombro cómo al aligerar ese pequeño peso físico, algo en tu interior también se libera y se expande. El minimalismo no es un estado final que se alcanza y se olvida, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. No se trata de llegar a una perfección inalcanzable, sino de caminar cada día con mayor conciencia e intención. Como dice el sabio refrán japonés, el camino es la meta, porque al final de cuentas, como enseña el antiguo proverbio Nun, corazón ligero vive largo tiempo, y la vida es demasiado corta, a menos y demasiado preciosa para cargar con lo que no nos hace verdaderamente felices, con lo que no nos permite ser plenamente quienes somos. Cada objeto que soltamos, cada espacio que despejamos, cada hábito que simplificamos, nos acerca un poco más a esa esencia auténtica que a veces queda ahogada bajo capas de posesiones innecesarias. El minimalismo japonés no es solo una técnica de organización, sino una filosofía de vida que nos invita a cuestionar qué es realmente importante, que merece ocupar espacio en nuestra existencia tanto física como emocionalmente. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en el espacio que dejamos para vivir con plenitud, para conectar con lo esencial, para ser quienes realmente queremos ser. Cuando adoptamos esta perspectiva, descubrimos que menos no es sinónimo de carencia, sino de abundancia en lo que realmente importa. Menos objetos significan más claridad mental. Menos distracciones implican más presencia en el momento actual. Menos posesiones materiales se traducen en más libertad para experimentar la vida en toda su riqueza. Y en un mundo que nos empuja constantemente a querer más. Esta simple pero profunda verdad puede ser el regalo más valioso que podamos darnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean.